¿Qué tal? Les grabo este video para que tengan un poco más de material. Espero esclarecer algunas dudas que hayan quedado pendientes. Trataré de ser lo más breve y conciso posible para que ustedes puedan desarrollar su actividad 10 y 11 antes de la actividad que tenemos programada para el día viernes, ¿no? Bueno, tenemos que los medios alternativos de solución a controversias surgen como una aceptación del Estado de que existen procesos cuyo costo y esfuerzo resultan ser desproporcionales a la naturaleza del delito cometido. ¿Qué es esto? Hay veces que el delito que se comete resulta ser el desgaste del Estado que va a tener resulta ser desproporcional al delito cometido, ¿no? En esta clase de mecanismos alternativos, lo que opera es el principio de derecho penal mínimo o derecho penal subsidiario, que es de que el derecho penal será utilizado como última ratio o como última instancia. No podemos abusar del derecho penal, no podemos pensar que a través del derecho penal vamos a solucionar controversias de pequeña monta, por decirlo así, o que no tienen un impacto social alto, que lamentablemente tenemos la realidad de México, que se ha abusado del derecho penal para resolver cuestiones de poca monta, ¿no? O que no trascienden tanto a la sociedad. Entonces, este tipo de mecanismos alternativos buscan justamente que opere el principio de derecho penal mínimo o derecho penal subsidiario, ¿no? También se reserva consecuentemente el poder punitivo del Estado a aquellos casos en donde la respuesta penal sea imprescindible. Se reserva entonces el derecho penal como respuesta del Estado a aquellos casos de trascendencia o de impacto social mucho mayor, como en el caso de delincuencia organizada, trata de personas, violación, secuestro, en fin, se reserva a aquellos derechos o aquel derecho penal que sea imprescindible, ¿sí? La finalidad de estos mecanismos alternativos es propiciar a través del diálogo el que se resuelvan las controversias que surjan cuando se hace referencia a un hecho delictivo entre aquellos integrantes de la sociedad, para lo cual se basarán en los principios de oralidad, economía procesal y confidencialidad. ¿Por qué el principio de oralidad? Porque los mecanismos alternativos se van a desahogar siempre de manera oral en economía procesal, es decir, en el mínimo de diligencias que resulten necesarias para su desahogo, y confidencialidad, porque por lo que ustedes se desahoguen o los datos que se aporten en estos mecanismos no podrán ser utilizados para incriminar o como prueba o base de sustento de otros procesos o futuras acusaciones, o que se utilicen dentro del mismo proceso del cual derive un mecanismo alternativo, ¿ok? En ese sentido tenemos que son formas de solución alternativa al procedimiento, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso a prueba. El fundamento de estas formas de solución alternativa a los procesos es el 17 constitucional respecto al acuerdo reparatorio y a la suspensión condicional, así como la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución a Controversias en materia penal. Ajá. Misma ley que reconoce como mecanismos de solución la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Más adelante vamos a ver a qué se refiere cada una de estos principios o de estos mecanismos. Ajá. ¿Cuándo procede un acuerdo reparatorio? Un acuerdo reparatorio procede desde el inicio de la investigación inicial hasta antes del acuerdo del auto de apertura a juicio oral, ¿no? Se procede, bien, se puede solicitar al Ministerio Público en sede ministerial. En este caso no podrá haber un diferimiento del cumplimiento, sino que tendrá que ser un cumplimiento inmediato, porque el Ministerio Público carece de facultades para dar un cumplimiento diferido. Es decir, si ustedes llegan a un acuerdo reparatorio en sede ministerial, se desahoga en ese momento, se repara ahí y se acabó. El que sí tiene facultades para dar un acuerdo reparatorio diferido es un juez de control, que va para cuyo supuesto ustedes van a tener que tener una auto de vinculación por proceso y podrán hacerlo hasta antes del auto de apertura a juicio oral. ¿Cuándo procede un acuerdo reparatorio? Cuando estamos en presencia de delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente, en caso de delitos culposos, en caso de delitos patrimoniales cometidos sobre las personas sin violencia. En estos casos, en estas tres circunstancias, procederá un acuerdo reparatorio. ¿A quién se solicita? Como ya lo mencioné, se le solicita al Ministerio Público en caso de encontrarnos en etapa de investigación inicial, en cuyo caso el cumplimiento será inmediato, es decir, yo reparo en la averiguación previa de tajo, de un jalón, y se acabó.
Y en su caso, el juez de control podrá acordar el cumplimiento diferido. En caso de que el juez no nos fije un plazo para el cumplimiento, se entenderá que ese plazo de cumplimiento diferido será de 1 año. ¿Qué pasa con el proceso? El proceso se suspende, es decir, si ustedes ya están a partir de la etapa desde cualquier momento que ustedes lo solicitan, es decir, si ya hay una autovinculación a procesos hasta antes del acuerdo que declara aperturado el juicio oral, ustedes en esa etapa se suspende el proceso, quiere decir que se queda en el aire, se manda a un órgano administrativo independiente que no tiene que ver ni con el juez ni con el Ministerio Público, y allá se llevará a cabo la mediación o la justicia restaurativa, la conciliación o la junta restaurativa de la conciliación, y el proceso se suspende. Si cumple el imputado o el acusado el acuerdo reparatorio, si fue de cumplimiento diferido, entonces una vez que se cumpla, se dará aviso al juez que se cumplió, se declarará la extinción de la acción penal y procederá al sobreseimiento. ¿Qué es lo trascendente de esta clase de procesos? Que se tendrá como una sentencia absolutoria, es decir, no causará antecedentes penales en perjuicio de los que intervinieron. Esa es de las ventajas, y te vas a evitar todo un proceso y te vas a evitar llegar a un juicio oral. ¿Qué pasa si no se, como lo dije, si no se cumple este acuerdo reparatorio? Bien, se reanudará el proceso en la etapa en la que se quedó y seguirá subsecuentemente. Ya no podré yo solicitar otra vez un acuerdo reparatorio, existen jurisprudencias encontradas, pero lo que sí sucede es que en la etapa en la que se suspendió el proceso, se reinicia. Es decir, cuando ustedes solicitan un acuerdo reparatorio, el proceso se suspende, ya no se da más trámite, se manda a otra área que va a vigilar el cumplimiento de ese acuerdo, y si ustedes cumplen, se declarará extinta la acción penal, que hace las veces de sentencia ejecutoriada. Es decir, se acabó. Se declara extinta la acción penal y no constituye un antecedente penal. ¿Qué pasa si no cumplen ese acuerdo reparatorio? Bien, se reanuda el procedimiento en la etapa que se quedó. ¿Qué pasa? Si en ese acuerdo reparatorio, dijimos, se manda a una instancia administrativa, ya sea en sede de la Fiscalía o en sede del tribunal, depende cada entidad federativa cómo lo tiene. En el estado de Quintana Roo lo tiene el tribunal y también lo tiene la Fiscalía, en sede ministerial o en sede ya judicial, dependiendo de la etapa en la que se solicite ese acuerdo reparatorio. Y como les mencioné, se basa en la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. La mediación es un mecanismo voluntario mediante el cual los individuos, en libre ejercicio de su autonomía, buscan y construyen y proponen opciones a la solución de controversias, ¿sí? Por su parte, el facilitador o la persona que está ahí encargándose de vigilar cómo se lleva a cabo esta mediación, buscará en todo momento propiciar la comunicación entre los intervinientes. ¿Qué es esto? Ahí el facilitador nada más estará vigilando que sea de manera verbal y vigilará que las partes lleguen a ese acuerdo. Es decir, en una mediación las partes que contienden ya tienen un acuerdo y más o menos están de acuerdo en cómo llevarse a cabo. Si acaso el facilitador irá corrigiendo algunas cuestiones y no intervendrá directamente en esas, sino será un vigilante de esa mediación. Por eso se llama mediación. ¿Qué es la conciliación? Es el mecanismo a través del cual los intervinientes en libre ejercicio de autonomía proponen opciones de solución a las controversias en que se encuentran involucrados. En este caso, cada una de las partes tiene una propuesta. En la mediación las dos se pusieron de acuerdo y bueno, pues ya están, ahora sí que platicado, ya está planchadito. Las partes convinieron, ellas solitas, y el facilitador únicamente va a vigilar ese cumplimiento. En el caso de la conciliación, cada una de las partes, si bien quiere resolver el conflicto, cada una tiene su posición, y entonces, a diferencia de la mediación, el facilitador sí podrá presentar alternativas de soluciones diversas a las que plantean los intervenientes, siempre y cuando estén basados en criterios objetivos. ¿Qué quiere decir? El facilitador en la mediación nada más va a vigilar cómo se ponen de acuerdo. En la conciliación, ante la postura de cada una de las partes de su solución a controversias, podrá proponer mecanismos en base a lo que él observe, alternativos a esas posturas para que se pueda llegar a una composición. Es decir, en la conciliación sí hay una intervención del facilitador y puede proponer posturas diferentes para que se llegue a un acuerdo. Es decir, en la mediación, si bien están de acuerdo ya en llevar a cabo esa reparación y el facilitador únicamente va a observar, en la conciliación cada parte tiene su propia postura y el facilitador buscará que busquen un mecanismo alterno, observando esa postura,
que tenga esa heterogeneidad entre las dos posturas de las partes contendientes y plantearía una solución alterna para que se llegue a la solución de la controversia, partiendo del presupuesto de que las partes quieren llegar a un acuerdo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede en la Junta Restaurativa? Es el mecanismo mediante el cual la víctima, el imputado y en su caso la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen acciones de solución a las controversias con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades individuales y colectivas y recomponer el tejido social. ¿Qué es lo que pasa en esta Junta Restaurativa? Tenemos los antecedentes de Colombia, por ejemplo, las pláticas para la pacificación de Colombia. Allá se dan cuenta que las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, llegan a un acuerdo, dicen vamos a desarmarnos, vamos a buscar cómo vamos a reparar a las víctimas. Allá las FARC o los integrantes de la FARC enseñan a las víctimas en las comunidades agrarias a cultivar, practican intervienen en la educación, dan clases, es decir, en las juntas restaurativas se ponen de acuerdo los victimarios y las víctimas en cómo parar las cosas, que esto no suceda y buscar que los mecanismos para que se satisfagan las necesidades individuales colectivas. Es decir, por ejemplo, un ejemplo, los Zetas, de nada me sirve que se la pasen ahí, me sirve más que el Zeta se ponga a limpiar calles, que se ponga a dar clases de mecánica, que se ponga a ver cómo el dinero que quedó se busca que restaure el daño de las víctimas. Eso es lo que buscan las juntas restaurativas. Es complicado que se dé, pero se puede dar aquí en México. La suspensión condicional procede procede a petición de parte y procede en aquellos delitos cuya media métrica no exceda de 5 años de prisión, no importando si son de oficio o cometidos con o sin violencia. ¿Qué tenemos? Los acuerdos reparatorios proceden en aquellos delitos que se persiguen por querella, que son culposos, que son cometidos sobre delitos patrimoniales,